el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Se ha anunciado ya oficialmente que es el 12 de junio. ¿Por qué es positiva? Porque obviamente de ellos depende la paz en el mundo. Una tensión y si se logran arreglar, si ya las dos Coreas se lograron unir, ya dialogan. Y si Estados Unidos dialoga, es una esperanza de paz en el mundo. Todos sabemos lo que significa una guerra. Dos personas metidas, como dicen, a sus rollos, a sus caprichos. Pero qué bien, esa es una muy buena noticia. Y lo dijo el presidente Donald Trump, que espera que sea un momento especial para la paz de la humanidad. Correctísimo. Ojalá que así sea. Y que sea el señor Kim Jong-un, hasta el momento lo hemos visto como loco, o sea, desde con sus declaraciones, con su forma, hasta su peinado no le favorece mucho. Entonces aquí asumimos que es un loco, pero los pasos que ha dado está demostrando por lo menos que quiere dialogar, que eso es lo más importante. Bueno, el otro tema aquí en el país, hoy se habló de dos cosas en el Congreso, el incremento del salario de los diputados. En lo único que yo no comparto es que vendan lástima, que siempre sale diciendo que pobrecitos los diputados que vienen del interior, que no les ajusta el dinero, por favor. Nunca se olviden cuando estén hablando de semejante estupidez, porque así es estupidez, que un diputado es diputado porque lo busca. Otra cosa es cuando usted busca un trabajo y agarra lo que sea porque lo que quiere es comer. Entonces la gente encuentra un trabajo a veces ni siquiera de su profesión, ni siquiera de su oficio. Lo que tiene es que sobrevivir. Esa es la realidad del pueblo hondureño y con salarios de la mayoría de los hondureños. Algunos no llegan ni a 10,000 lempiras. Esa es la realidad. Entonces es un insulto que venga un diputado a implorar lástima, que no le ajusta para nada. Eso es un insulto, decía Doris, pero que le incrementen el salario a los empleados del Congreso. También llegan por puestos políticos, y no es que no se merecen, pero recordemos el resto de la población en Honduras. Imagínense que hablan de incrementos de 50,000 lempiras. Óigame, si a uno le incrementaran 50,000 lempiras en el trabajo de uno, puede pasar años en usted en una empresa, años, para que le incrementen 500 lempiras o 1,000 lempiras allá a los 3 años, a los 4 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la empresa en Honduras, pero esa es la realidad económica. No nos vamos a quejar de la realidad económica. Yo quisiera que me incrementaran el doble del salario, pero tengo que tener los pies puestos en la tierra. Uno es lo que yo quiera, otro es lo que la empresa me pueda pagar y otra si los amerito o no los amerito. Entonces usted tiene que ser muy objetivo. ¿Y qué tanto se macanea a un diputado, por decirlo así frío, para que le den un incremento de 50,000 empiras? ¿Saben por qué? Porque le quitaron el bono. Entonces, al final de cuentas, déjenle el bono. Siempre hay que darle dinero a un diputado y dejen de implorar lástima. Me asusta y que aparezca gente en el mismo Congreso hablando como que son representantes del pueblo, son representantes de ellos y de sus intereses. Es un insulto para el pueblo hondureño, para la gente que gana salario mínimo. Usted va a ver gente en los bancos, cajeras, cajeros, que los ve bien vestiditos, bien maquillados, pero ganan una miseria. Los va a ver secretarias en cualquier lado, ganan una miseria. Gente que se levanta muy temprano a tomar el bus para ir a jornadas de trabajo fatales y que no llegan, sueñan con tener un salario de 10,000, de 12,000, de 15,000 empiras. Esa es la realidad. El diputado es diputado porque lo eligió. Y hay diputados que son diputados y hasta pagaron para hacerlo. Así que no dejen de invocar lástima. Es un insulto. Al final todos lo quieren, yo lo entiendo, todos lo quieren el incremento y ¿quién no lo va a querer? ¿Que le digan que le van a incrementar? Entre más le incrementen para uno es mejor. Pero algunos quieren aparecer como santos y santas y al final son igual de pecadores. Y también en el Congreso se estaba discutiendo en este momento una moción recurrente, leer la Biblia obligatorio en la escuela. Digo recurrente porque creo que todos los periodistas que hemos pasado por el Congreso nos ha tocado cubrir esa información. Recuerdo esa moción que la presentó una diputada y decía en el tiempo que yo cubrí el Congreso que se leyera antes de cada sesión en el Congreso de la República. Los fanatismos son perjudiciales en todos los campos. El fanatismo religioso, el fanatismo deportivo, todo. Aquí nos asombramos con el fundamentalismo islámico. Decimos, esa gente es fanática, esa gente se mata, esa gente aborda un avión y lo puede ir a estrellar. Nos asombramos de eso. Esa es su creencia. Nosotros no lo entendemos porque no tenemos la formación que ellos tienen. No nos criaron como ellos los criaron. Ellos se pueden asustar de nuestra forma de ser. En algún lugar no comen carne porque es pecado. Esa es la creencia de ellos, hay que respetarla. Respetemos las creencias de cada quien. No es posible que estemos hablando de una nueva constitución
y que sepamos que el Estado de Honduras es laico y no sepamos y no entendamos qué significa ser laico. Lamentablemente, muchas personas que se meten a religiosas, generalmente por una tragedia en sus vidas, mucha gente termina cambiando su forma de vivir, de ser, sus costumbres por tragedias personales. Viva su tragedia, supérela como pueda, pero no quiera que los demás sigan sus costumbres. Aquí si usted no le hace caso a un fanático religioso, entonces lo ven como seguidor del diablo. Miren, la ignorancia es tan grande que creen que el que no lee la Biblia es seguidor del diablo. Esa es la ignorancia pura de un país que no sale de la prehistoria. Hay que salir de la prehistoria. Quitemos ese pensamiento primitivo. Respetemos las ideas. Pero aquí hay personas, insisto, no pueden aceptar en una iglesia, matricularse en una iglesia porque comienzan a bombardearlo con mensajes. Quieren que usted a fuerza. ¿Sabe usted que todo lo que es obligatorio y a la fuerza tiene un efecto contrario? ¿Por qué la prohibición del alcohol en los Estados Unidos generó tanta muerte? Precisamente por lo prohibido. Todo lo prohibido generalmente atrae. Todo lo que es obligado causa repulsa. Ustedes van a ver cuando usted quiere hacer una dieta para el caso. Es el día que más hambre le da, porque el ser humano reacciona contrario. El día que dice usted voy a estudiar, para la gente que está estudiando, ese día le da pereza, ese día quiere ver televisión, ese día se inventa un montón de cosas, inventa cuantas cosas, porque todo lo que es obligado y genera impactos contrarios. Hay que respetarse. El que es religioso y quiere leer la Biblia, que se levante, que madrugue o que se levante a la hora que se levante y que lo haga. Es su decisión. Y que respete al que no lo hace. No nos puede matricular. En Honduras y en cualquier parte del mundo, usted no sabe si el que tiene al lado es una persona cristiana, es católica o de iglesia protestante católica, si es musulmán, si es mormón. Usted tiene que respetar. Usted no puede pretender que un mormón piense como usted porque es católico o porque usted es protestante. Hay que tener un poquito de visión. No hay que querer que el fanatismo de uno lo asuman los demás. Seamos amplios. Lo importante es respetar las ideas de cada persona. Bueno, hoy voy a dialogar precisamente, y este tema también se adecúa y podemos hablar un poco sobre esto, el licenciado Moisés Starman Pinel. Él es el cónsul honorario de Israel en nuestro país, es un economista docente universitario de UNITEC y obviamente siempre hace un análisis bien profundo de la realidad de nuestro país. Voy a tener el placer y sobre todo para que reflexionemos sobre eso. La gente dice cambiar de la sede de la embajada de Jerusalén, ¿a dónde? ¿Y eso por qué es tan importante? Hasta de esto vamos a reflexionar. ¿Qué tal está el licenciado Moisés Starman? Gracias por aceptarme la invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un honor estar de nuevo aquí con ustedes y recordarle que esta conversación es a título personal. Claro. Sí. Como ciudadano hondureño nacido aquí en Olanchito, Lloro. Y en cuanto a mis estudios, porque he estudiado Relaciones Internacionales y me he especializado en Economía Internacional y Desarrollo, ese es el ámbito en el cual yo trabajo. Claro. Y por eso siempre es un referente en estos temas. Quiero a usted que conoce mucho de la cultura. ¿Esto qué le parece esto de la Biblia? Habrá gente que quiera que volvamos o que sean estados teocráticos, donde la iglesia sea la que mande, o hay que aceptar que somos un estado laico. Mire, la Constitución nuestra dice que Honduras es un estado laico y que hay una separación entre el Estado en sí, el gobierno, lo que es la cuestión pública como tal del gobierno-Estado, con lo que es la religión. Eso está bien claro. Por otro lado, el otro lado de la moneda es que en nuestro país hay una enorme falta de valores y hay una enorme falta de respeto en general, y que los marcos de la actividad humana, del comportamiento humano, el marco general que sirve para orientar a las sociedades, siempre ha sido la Biblia o cosas similares a la Biblia en algunos países como los asiáticos. Entonces yo creo que quizás la intención es muy buena, pero no sé si legalmente es algo que pueda darse con la ley como está ahora. Es decir, creo que puede una persona que no quiera que se lea la Biblia, aunque yo creo que leer la Biblia es buena como individuo, como persona,
Creo que es bueno leer la Biblia, creo que es un marco ético importante para el ser humano, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No, no solo que se puede, qué es lo que se debe hacer. Porque hay gente que podría hacer cosas malas, pero no debería de hacerlas. Sí. Y el marco conceptual de eso nos lo da la Biblia, ¿verdad? Es el marco básico fundamental. Así que legalmente hay un problema. Y eso lo tiene que resolver, ¿verdad? Porque cualquier persona puede venir y decir, y me imagino llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia y decir, mire, eso no debe de ser porque la Constitución dice que es un Estado secular, ¿verdad? Sí, bueno, y me decía aquí alguien, falta lo de ateo, y es que fíjate que en la ignorancia de nuestros países se cree que un ateo es un seguidor del diablo, así No. se le cree, pero esa es la ignorancia. Ateo es que no tiene religión, ¿verdad? Sin religión, eso es lo que significa. Decía el diputado Ricardo Casaña, comparto plenamente, que ¿quién iría a dar un mensaje? ¿Un pastor? ¿Un cura? Fíjese que para muchas personas, porque a mí me atacan esto, que si soy ateo o no soy ateo, yo no me matriculo con iglesias, y eso ha sido claro, y esa es una decisión muy personal. Pero cuando digo que no me matriculo no significa que soy cerrado y que le hago las cruces a todo lo que está. No, yo leo y escucho incluso programas que son evangélicos. Cuando vengo a la radio en la madrugada, le cuento, pongo un programa que se llama A Través de la Biblia, que viene en una emisora de aquí local, y vengo escuchando, el que habla ahí es un fundamentalista y él lo reconoce, ser un fundamentalista. Y para el caso hoy escuchaba que decía, la ramera, porque la ramera, y cuando hablaba de la ramera se refería a la iglesia católica. Solo fíjese ahí, si él es cristiano o de la iglesia protestante, como vamos a decir, llama ramera a la católica. Entonces, quiere decir, eso nos da la pauta de que alguien de la iglesia protestante no va a querer que sea un padre el que puede invocar. El que es padre tal vez le dicen hermanos separados. O sea, con solo eso es avivar cosas que deberían de quedar en el plano estrictamente personal. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si bien este es un tema y muy importante, porque la religión es un tema básico, Sí. importante, creer en Dios para mí es una cosa fundamental del ser humano, yo creo que hay otros temas que el Congreso debería de abordar, muy ingentes y que son menos divisivos. Esto es un tema que va a dividir mucho, que va a Sí. generar mucha controversia, mucho problema y que no es necesario, creo, llevarlo a ese foro, que es un foro del Congreso, que es un foro, ¿verdad?, que de por sí no tiene mucho prestigio. Yo le decía ayer a una persona, mire, en Honduras no hay que perderse. En Honduras, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, aquí usted no puede obviar, digamos, en medios de comunicación, 3 temas: la política, el deporte y la religión. Quiere generar polémica, y nunca va a llegar a ninguna salida, va a generar más división. Usted sabe, tanto en el fútbol, y hablar de deporte, ni siquiera deporte, fútbol. En Honduras es fútbol, ni siquiera deporte, fútbol, política y religión. Y hay minorías religiosas, ¿verdad? Estamos los judíos, por ejemplo. Ah, imagínese, aquí Está usted judío, los bahayas, que es otra gente que practica esa religión bahaya. O sea, hay diferentes religiones. Y varios de nosotros hemos estudiado en escuelas públicas. Y a mí no me hubiera gustado que me hubieran obligado, ¿verdad? Bueno, si es el Viejo Testamento no hay problema, pero depende qué es lo que me ponen a... Pero mire qué bonito, qué bien me cae, porque el licenciado Moisés Starman, efectivamente se me olvidó decir, es judío. Así es. Es judío, o sea que... Y no obstante usted respeta, porque Claro. uno se enfrenta a una sociedad que por donde pasa son contrarios a las formas de pensar de uno. Conozco al cardenal, lo respeto, creo que somos amigos. Y cuando estuve un año en el Instituto San Francisco me respetaron siempre, ¿verdad? Que yo no tenía que estudiar la clase de religión, aunque yo me sé y conozco la religión católica y la respeto. Fíjate que a mí me pasa también, yo conozco al cardenal, lo he invitado, no acepta, el cardenal creo que tiene sus preferencias cuando decide ir a un medio, pero yo lo he invitado infinidad de veces, incluso estuvimos en el Vaticano, y ¿quién va a despreciar una visita al Vaticano? Yo he estado en el Vaticano He estado también en el Vaticano, y he saludado al Papa. Sin necesidad de ser católico ni estar en las creencias de esto. Sí. Y si llegara a Jerusalén, me gustaría ir al Muro de los Lamentos. Claro, y he estado en Jerusalén, he estado en el Santo Sepulcro y he estado en muchos lugares. Y cuando me toca acompañar o honrar a una persona que ha muerto en una iglesia aquí en Honduras, pues obviamente que voy, pues, con respeto. Sí, yo digo eso. Usted ha dicho algo correcto. Los diputados no deben de generar temas
que dividan, sobre todo por el fanatismo. Hay que entender, hay fanatismo. La gente que se mete bien de lleno a la religión, algunos tienen madurez. Yo admiro mucho al pastor Evelio Reyes en ese aspecto. Igual. Yo lo he tratado mucho, el pastor Evelio Reyes, y cuantas veces hemos platicado, incluso me invitó a su casa, estuvimos en cierta ocasión en su casa en Empira, conociendo él mi forma de pensar, en ningún momento dijo a evangelizarme, a decir, hacer esto, hacer lo otro, y respetaba que al momento de tomar los alimentos, que él hace su oración, pero mire, ese respeto. O sea, cuando se respetan las líneas entre cada persona, esa es la paz en el mundo, esa es la verdadera paz, respetar. Hay muchísimos pastores como el que usted menciona, y también hay muchos padres también, Sí. sacerdotes muy respetuosos, muy correctos. Sí, y tiene muy buena, el padre Pero no Darwin. todos son iguales. Mire que al padre Darwin a mí me gustaba escuchar los mensajes. Escuchaba aquí un mensaje de la iglesia Puerta al Cielo. Lo televisaban antes y me gustaba verlo. Me gustaba la forma como exponía, pero lejos de que decir que yo me iba a congregar. O sea, le digo que la amplitud que uno puede tener en esto. Le voy a decir, a mí me gustaba mucho cuando Cipote, que lo escuchar el hermano Pedro. Para mí era excelente escucharlo a él, que le daba orientaciones en la vida. El hermano Pedro. Sí. Ya dejaron de dar y Pablo creo que salía uno también y aparecía en... Eran recomendaciones muy buenas, así que todo depende de cómo uno lo ve. Sí, así es. Así es que ojalá que tengan la madurez, que tengan la madurez en todo esto. ¿Va? Pero mire los otros problemas que tenemos. Estaba hojeando ahora las cifras de Honduras. Estaba viendo que según... Solo le voy a pedir que... porque el micrófono... Sí, según... Honduras está entre los países más desiguales a nivel mundial, por ejemplo, y es el número 1 en América Latina. Solamente es el 6 a nivel mundial. Primero en América Latina, después Colombia es el que le sigue, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile. ¿En qué me decía? Desigualdad. En la desigualdad. En la sociedad, en la economía, en términos económicos. El índice Gini. Estos son los temas que creo yo deberían de estarse discutiendo en el Congreso Nacional. Sí. Porque esto sí es básico para el país, para la gente, para la población. Poder tener comida y poder vivir decentemente. Aquí alguien me manda un mensaje de que estoy equivocado, que ateo significa no creer en Dios, sí, no tiene religión. Mire, pero es que cuando usted dice no creer en Dios, es cuando usted tiene inquietudes, cuando usted rechaza las tesis, para el caso, que le remitan a la fe. Que algo no tiene explicación y lo remiten a la fe, yo no acepto. O sea, yo voy más allá. O que le digan, Dios es esto, es lo otro, inspiración divina, eso. Pero yo lo respeto, yo no voy a discutir, con eso no vamos a hacer una discusión. Yo digo lo que yo pienso, yo con nadie voy a discutir, porque a nadie quiero convencer, ni nadie me va a convencer. Y nosotros no vamos a discutir, y yo sí creo en Dios. Pues le digo, o eso de que si Dios se casó o no se casó, si era divino, si era... O sea, son cosas en las que complican, porque hay gente que le dice que Dios, que la inspiración, que todo esto, que el alma. Entonces, en esos temas, jamás va a llegar usted a un acuerdo. Jamás va a llegar a un acuerdo. Y la mayoría de los hondureños venimos de familias cristianas, católicas, en lo general. Yo tenía una madre totalmente católica, murió asistiendo a la iglesia. Me obligaba a mí a... Bueno, dejemos ese tema. Hablemos un poco, quiero, con su grado de experiencia en todo esto, desde ya están vaticinando lo que va a pasar aquí con el tema del TPS, el impacto económico para el país, que faltan 18 meses, cuánta gente va a regularizar. Creo que limitan, siempre lo he dicho aquí, limitan hablar del TPS cuando hay más hondureños en Estados Unidos. Yo no sé si son más los que están de forma ilegal totalmente en Estados Unidos o los que están inscritos en el TPS, pero todos mandan remesas. Son más los ilegales. Son más, o sea que el impacto más grande sería que se vinieran todos los ilegales que están en Estados Unidos, solo por y no se van a venir. Pero hablemos de este impacto. No se van a venir. Mire, el TPS es un programa especial, obvio, porque les permite a las personas que están bajo la cobertura de este programa poder trabajar en la economía formal de una forma mucho más abierta, con más tranquilidad. No tienen el problema de ser ilegales, hacer actividades siendo ilegales y estar sujetos a la posibilidad de que los puedan deportar en cualquier momento. Esa es la gran diferencia. Sí. Yo creo que sí tiene un efecto, no hay que minimizar el efecto que tiene que sea cancelado, pero tampoco hay que exagerar o tratar de magnificar por tratar de traer agua a su molino, al molino de alguien propio político, lo que esto significa.
Usted verá que de aquí a medida que los meses pasen, y estamos hablando de aquí año y medio, la gran mayoría de estos TP, las personas que están bajo el TP se van a encontrar una de un sinnúmero de opciones que tienen para poder regularizar su situación legal en Estados Unidos. Hay una serie de opciones que hay. Y casualmente escuchaba hablando sobre esto a un abogado en CNN en español, que planteaba varias de las alternativas que tienen todos los que han estado cubiertos por TPS y que han tenido que salir de este programa, porque Estados Unidos lo va a terminar en general, porque ellos sostienen que la finalidad y la esencia misma de un indicio era ilegal y que eso ya cumplió su rol en lo que iban a hacer para beneficio de algunos países. Pero sea como sea, el resultado para los hondureños y las hondureñas es que tienen que buscar la forma de regularizarla para poder, si es que ellos quieren permanecer en Estados Unidos. No digo que ninguno va a regresar o que ninguno se va a ver afectado, porque eso es imposible decirlo. Pero aún los que no puedan regularizarse, estoy seguro, van a preferir, muchos de ellos, quedarse como ilegales, igual que están otros cientos de miles de hondureños y otros millones de personas en Estados Unidos. A ver si coincidimos con esto. Que los que van a regresar son los que logren deportar. Voluntariamente siento que muy poca gente posiblemente se va a ver. Muy poca gente diría, se me acabó y ni modo me tengo que ir. Son 12 millones, quizás más, de ilegales en Estados Unidos. 12 y más de eso, millones de personas. ¿Cuándo van a sacar 12 millones de personas? ¿En cuántos vuelos? ¿Cuándo lo van a sacar? No es así nomás. En Estados Unidos también es un país de leyes y los procesos legales tienden a proteger a la persona, al individuo. Y hemos visto cómo, a pesar de que llega un presidente como el presidente Trump con una línea clara de poder controlar y reducir la inmigración y especialmente acabar inclusive con la ilegal, le es tan difícil porque hay juzgados y los jueces son los que tienen la última palabra sobre la aplicación de la ley en Honduras, en Estados Unidos. Entonces vemos que aún este gobierno ha tenido que recibir algunos de la caravana que decían que ninguno, no, algunos tienen que dejarlos entrar porque llenan con todos los parámetros legales para poder ingresar a Estados Unidos y lo hacen, y lo han hecho. Entonces yo no creo que el impacto va a ser tan grave como algunas personas han pretendido plantearlo. Sí es serio, sí lástima, sí hay que trabajar para ver cómo se les ayuda como gobierno, el gobierno tendrá la obligación de hacer eso, ¿verdad? Pero no creo que es como algunos que plantean y que hasta proyectan cifras. No veo yo cómo van a proyectar cifras de que eso va a bajar. Se está vendiendo una catástrofe que podría provocar especulación en el país con la moneda, ¿cree usted? Bueno, mire, el tema del valor de la moneda, el tipo de cambio que se le llama. Digo, la especulación. Claro, hay un tipo de cambio que es el valor de una moneda en relación a la otra. Puede haber algo de especulación, sí podría darse, siempre se puede dar eso, pero los números, los datos de la economía hondureña son bastante sólidos en cuanto al tema monetario. Nosotros tenemos para más de 5 meses de importaciones, o sea que eso significa que hay bastantes reservas, más que suficientes reservas en el sistema financiero nacional para poder mantener un tipo de cambio que sea bastante estable. Estable no significa inmóvil. Estable significa que si hay cambios sean dentro de parámetros que son bastante razonables y que no va a generar un problema económico mayor. Eso escuchamos siempre. Hay reservas y al mismo tiempo se nos venden dos ideas. Una, que dependemos y que la economía depende exclusivamente del migrante. Falso. Eso es falso. Falso. Incluso aquí se juega con cifras y yo no sé si se juega con frases, no sé si se hace políticamente decir nuestros héroes. Y no estoy diciendo, no estamos hablando de nada, estamos hablando de un tema así, de una forma fría. Nuestros héroes porque son los que mantienen la economía. De ahí depende la economía. Pero mire las palabras que usted usó. Es que depende cómo lo plantea. Si usted plantea la principal fuente de divisas de Honduras en estos momentos son las remesas, totalmente correcto. De ahí a decir que la economía de Honduras depende solo de eso, pues así pues. Nosotros vivimos aún antes de que estuviesen las remesas en un punto tan importante. Y los países cuando enfrentan crisis tienen que buscar alternativas para cómo salir adelante. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Ajá, la remesa. Honduras no se va a acabar si no hay remesas. No va a existir.
Vendría momentos difíciles si eso fuese repentino de un solo, que no es posible que eso sea así. Claro que sería una cosa muy dura. Pero de eso, a partir de extremos, no. ¿Entiendes? Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando la gente toma posiciones extremas, porque simplemente no es así. Esa es la principal fuente de divisas del país. Ese sí, estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares. Le sigue en segundo lugar lo que se genera por las actividades de la maquila. Es el segundo lugar. En tercer lugar en estos momentos está el café, porque el café tuvo hace varios años, no solo porque hay más áreas cultivadas, más producción de café, sino que depende mucho en el precio, ¿verdad? Y aunque ahora bajó un poco el precio, sigue siendo elevado. Yo creo que vamos a tener quizás unos 1.400, 1.500 millones de dólares en exportaciones de café. Sería la tercera fuente de ingresos de divisas. Tenemos, luego del café, está el turismo, que estamos arriba de 800 millones de dólares. Y luego, pues, estaríamos hablando de productos como el banano, ¿verdad? Que sigue siendo un producto importante, arriba de los 450, casi 500 millones de dólares, depende muchas veces el precio. El aceite de palma africana, que es un nuevo producto de exportación que es muy importante, que eventualmente creo que va a alcanzar el banano y a pasarlo. Va a depender también del precio de la venta. O sea, estamos exportando también tilapia, que somos 70, 80, que relativamente es un producto nuevo de exportación. En lo que es camarón estamos hablando de más de 180, algo así, millones de dólares. O sea, no dependemos solo de una cosa, pero sí, indudablemente las remesas es muy importante. Ahora, hay que entender lo de las remesas, por qué las personas mandan remesas a Honduras, con las disculpas de las personas que me escuchan. No las mandan porque son patriotas, las mandan porque tienen familia aquí, las mandan porque tienen seres queridos a quienes tienen que ayudar y mantener, hijos. No es que dicen vamos a depositar al Banco Central para levantar la economía. No, y qué bueno que llegan a Honduras. Qué bien que llegan a Honduras. Mire, en el libro de Dan Smith, que es el padre de lo que es la economía, él viene y habla de un concepto que es la mano invisible en el libro de La riqueza de las naciones. Entonces, uno de los conceptos importantes de él, que lo pone a uno a pensar, es que él dice, las personas buscando su propio beneficio, generan, a través de la actividad que desarrollan, beneficios para la sociedad y para otras personas. Y eso así es. Una persona que cree que el precio del aguacate o que el precio de la papa va a subir, y dice, me voy a poner a sembrar papa porque quiero ganar con la venta de la papa, va a tener que generar empleo, la gente que va a trabajar con él, que va a hacer esto, lo otro. Entonces, esa gente que va a trabajar con él por uno de dos motivos, o que no tiene trabajo y ahí van a trabajar, ya van a tener un beneficio de esa actividad económica, o que ganaban menos y ahora van a ganar más. Entonces, ve, usted buscando ganar en el negocio de la papa, le está generando beneficio a otros individuos y por ende a la sociedad. En el caso de las personas que mandan remesas, le están mandando beneficio de sus familias, sus seres queridos. Perfecto, legítimo. Y como parte de esa, como llaman invisible, como parte de ese efecto es que beneficia enormemente a la economía hondureña. ¿Por qué? Porque genera demanda, genera consumo. Hay demanda agregada, incrementa la demanda agregada y al haber consumo significa que hay más ventas y hay más gente que tiene que producir para atender esa demanda. Significa que hay divisas y necesitamos las divisas para poder hacer importaciones y poder pagar lo que debemos en moneda extranjera. Perfecto. Y hay esos tipos de efectos que es un efecto multiplicador en la economía. Pero hay que poner una perspectiva correcta, ¿verdad? Generar esa demanda. ¿Cuál es la debilidad, digamos, en el país? Yo escucho, y esto es tan complicado, decir, aquí si hay subsidios, hay que subsidiar la agricultura, la producción. ¿Dónde diría usted que el país se encuentra débil? Mire, es que hay todo un modelo, una teoría económica que es el modelo keynesiano, que nos habla de la demanda agregada como el eje que va a hacer que la economía crezca. No es cierto que es que viene, usted invierte y después genera la demanda, al contrario, usted va a invertir en base a la demanda que hay de algo. Entonces, la demanda de los productos es lo que hace que crezcan las inversiones. Si en Honduras hay más demanda de huevos, pues va a crecer la producción de huevos. Va a venir alguien y va a querer atender esa demanda. Entonces, la demanda agregada es muy importante, porque la demanda agregada es la que hace que la economía crezca. Cuando la demanda baja, los negocios pierden porque no tienen a quién venderle, tienen que bajar de precios y terminan quebrando. Entonces, la demanda agregada es fundamental.
el caso de las remesas que vienen al país no solamente son las divisas, eso es una parte que nos genera divisas, pero también tiene un enorme impacto, gran impacto en lo que es la demanda agregada. Porque ese dinero que viene aquí a las familias es la que le permite a esas familias no solo vivir mejor en la parte de que uno viene y dice la parte de humana, ¿verdad? De que ellos tienen ingresos para vivir mejor, sino que también generan demanda de productos que a su vez tienen que ser producidos y eso genera más actividad económica. Y eso es importantísimo para la economía. Ahora, cuando usted habla que se incrementa el consumo, es del comercio, no necesariamente... No, cuando yo digo que se demanda el consumo, significa que la gente tiene que comer más. Sí, porque hay una triste realidad. Pero ¿cuál sería el problema del comercio? Que el comercio lo que es una actividad económica. Alguien Mm. produce y tiene que venderla. Y si no la puede vender el directo, se la vende a alguien para que se la venda a través de él. Si yo quiero comprar camote, no me voy a buscar la finca donde venden el camote. Me voy a ir al supermercado y ahí voy a comprar el camote. Y ese es el comercio, pues. Ajá, y el comercio está haciendo un rol importantísimo. Porque yo no voy a ir a comprar camote de largo. Ahora, ¿la gente invierte realmente? ¿Cree usted que en Honduras tengamos la cultura de verdaderamente cuidar nuestros ingresos? ¿O somos un país todavía consumista, derrochadores? Aquí tenemos, lo vemos, yo lo observo, en general, la gente aquí puede tomarse una cerveza, ir a la final de un partido de fútbol, pagar lo que sea, y no le pesa, pagar por una recarga, y no le pesa. Pero si le hablan que le van a subir 10 centavos o 20 centavos a algo que necesitan verdaderamente, aquí hay una explosión social increíble. Claro, mire, yo ahí tengo varias ideas y varios conceptos, si me permite compartirlo Sí. con usted. Cuando usted me dice una sociedad consumista, imagínese que aquí en Honduras alguien venga y convenciera a los hondureños de que somos muy consumistas y que entonces, y escuchaba una persona una vez hace ya mucho tiempo aquí hablar en la radio de eso, decía que la gente consume mucho, que somos consumistas, que dejemos de consumir. Pero imagínese que dentro de esa concepción usted convenza a la gente en Tegucigalpa, toda gente que estamos en esta ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, que no vayamos a un restaurante, porque es más barato comer en su casa. Sí, más Más sano y barato todo lo comer, que cocinar en su casa y usted todavía dice más sano. sí. Okay, Oye, todos los argumentos está que le quieran agregando ahí apoyar. toda una serie de Sí. mí que verás que no coman en un restaurante. ¿Qué pasaría si toda la gente deja de comer durante 1 o 2 meses en los restaurantes en Tegucigalpa y Comayagüela? ¿Qué resultaría económicamente? ¿Qué pasaría? Sí, incluso desempleo. Miles de personas desempleadas. Bueno, creo que no basta irse más allá si ya pasó con los restaurantes chinos. Okay. Cuando se especuló con la carne de perro en los restaurantes Pero chinos. eso es cacahuate, como dicen, comparado Sí, con pero otros. y sin Cuando embargo hablemos se de notó. todos los restaurantes. Yo Sí. estoy hablando de los restaurantes, porque somos consumistas. Alguien cree que ser consumista es ir a un restaurante, ¿vale? Sí. Y que hay que cocinar en O la casa. gastar, ¿no? O cambiar celular por cambiarlo. Sí, pero mire, yo le doy uno bien concreto, que es comida. Nadie va a restaurantes a comer. Solo los que trabajan directamente se quedan sin trabajo. Los meseros, las cajeras, los que están gerenciándolo, todos se quedan sin trabajo. Ajá. Y todos los que producen y traen el producto Sí. para que ese restaurante venda. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cuántas miles de personas no dejarían de trabajar? Sí. Y todo porque alguien cree que ir a consumir a un restaurante es malo. ¿Y por qué esa persona va a decidir por mí si yo quiero comer en un restaurante o en mi casa? ¿Entiende el concepto, amigo? Sí, claro. Yo debo de decidir. Volvemos a la decisión personal. Okay. Cada quien con su necesidad. Mi decisión. Ahora, hay gente irresponsable que gasta más de lo que gana. Eso se llama irresponsabilidad. O que deja sus responsabilidades. Pero si yo puedo, ¿por qué no? Sí. Si yo puedo y yo decido que yo puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Ve? El celular. ¿Quién debe decidir si una persona debe o no debe poner carga en el celular? Yo, que creo que sé más que la otra gente, o la persona directo que lo va a usar y que ahí decide gastar su dinero. Sí, es una decisión personal. O decir que tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, pero prefiere una recarga para mandar bromitas en celular, no ya es una sé, decisión personal. Yo no sé si prefiere más eso que pagar la luz y el agua, porque si no paga el agua se va a quedar sin agua. Pero es una realidad de que mucha gente aquí gasta dinero en eso. Mi concepción es liberal, de concepción económica. Liberal, que significa que cada persona tiene el derecho de poder decidir libremente. Pero es responsabilidad, es responsable cada quien de su propio destino en ese caso. Así es. De su propia desgracia, no se tiene que quejar. De su propia alegría o de su propia desgracia. Claro, pero ¿quién debe ser responsable? Usted me acordó en el ejemplo que pone, me acordó del libro de José Saramago, no sé si lo leyó. Sí, yo he leído, he leído el libro de él. El que habla sobre la muerte, no sé si es el ensayo sobre la muerte, algo así, que comienza en una ciudad donde nadie muere.
y que nadie muere y comienzan a poner fiestas porque se dieron cuenta que en ese lugar nadie iba a morir. Me dice qué terrible sería eso. Y primero una felicidad de la gente, nadie va a morir y todo el mundo feliz porque nadie se moría. Pero se da cuenta que la gente no muere, pero sí envejece, sí se enferma. Y luego comienza, no voy a contar toda la novela para la gente, pero luego comienza la necesidad que la gente quiere cruzar la frontera para morirse, porque se da cuenta que no pueden cuidar a aquellos viejitos que ya están así, que están en un estado postrado, pero que no mueren. Y se dan cuenta que la muerte es una necesidad, o sea, nada en el extremo. Igual el ensayo sobre la ceguera, si todo el mundo se quedara ciego, hasta ahí entraría la corrupción. Saramago fue un genio con todo eso. Claro, porque él está jugando con conceptos, ideas que tienen las personas y él las está sacudiendo. Sí. Entonces, que ve que lo que se ve malo puede ser que al final sea bueno. Al final. Entonces, esto pasa mucho con la economía. Hay gente que dice, viene a invertir, que lo que quiere ganar. Pues es obvio que el que invierte lo que quiere ganar. Pues. Sí. ¿Quién invierte para perder? Sí. No hay negocios por filantropía, eso hay que si quiere dar regalar, pues que lo regale. Y habrá gente que regala. Pero que el regala no es un inversionista. Pero el que invierte es para ganar. Es que, ¿me entiendes? Es el concepto de las palabras. Si alguien invierte es para ganar. Sí. Si alguien regala es para regalar. Si usted presta es para que le paguen de regreso. Sí. Y si usted no quiere que le regale, usted quiere pedir bonito y que quedar bien, como con elegancia, usted dice, deme un préstamo no reembolsable. O sea, que no lo va a pagar. O sea, préstamo no reembolsable. Ahora, cuénteme algo, vámonos, porque estamos hablando, y esto es bonito, porque este es el plano es lo que nos abarca todo. En el MICH hacíamos esto, cuando estaba en SETCO. Nosotros pedíamos financiamiento no reembolsable. Es decir, la forma bonita de pedir donación. Porque no había que pagarlo. Y finanzas pedía reembolsable, tenías que pagar. Pero los de SETCO eran no reembolsables, o sea, donaciones. Y es ahí donde quiero llegar, porque la gente tiene un concepto que si el país está mal, es precisamente por el gasto. La gente no sabe eso de deuda interna, deuda externa. Lo que sí tiene claro la gente, aún sin saberlo, pero se repite, es que el gobierno gasta mucho, derrocha dinero. El gobierno, sí, como generalidad, como propuesta sin general. Sin saber por qué la gente... Como propuesta general, uno puede decir que eso en todos los países del mundo prácticamente es así, incluyendo Honduras. Pero eso lo dicen en todos los países del mundo. Pero la realidad en Honduras, hablemos. ¿Se gasta más? También. Sí, es general, es como hablar de la imagen de los diputados. Se gasta más. Usted dice, bueno, un país tiene déficit fiscal. ¿Qué déficit fiscal? Un gobierno. En un país hay un gobierno con déficit fiscal. ¿Qué significa? Que el gobierno está gastando más de lo que tiene de ingresos. Igual que usted como persona puede tener un déficit en sus cuentas. Está mensual, está gastando más de lo que tiene de ingresos. Eso se llama un déficit. En el caso del gobierno se llama déficit fiscal. Entonces, los gobiernos de Honduras han tenido bastante déficit. El peor déficit fue en el gobierno del expresidente Lobo, llegó casi al 9%. Terrible el déficit fiscal, aquí hablamos una vez de eso. Sí. Y uno de los méritos principales del primer periodo del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández fue que logró bajarlo a menos de 3. Ahora, dígame una cosa. Y es por eso que el Fondo Monetario considera que el programa anterior con ellos lo consideran exitoso, porque se logró reducir esa diferencia entre ingresos y egresos bastante. ¿Cómo lo redujeron? Pues más impuestos. Subieron los ingresos. Y yo creo que fue poco lo que bajaron de egresos. Yo creo que fue más por el lado de ingresos, donde lograron equilibrar. Es como que si usted dice, estoy gastando mucho, voy a buscar otro trabajo para ganar más. O sea, los hondureños estamos pagando, no es que dejó de gastar. Es el pueblo que comienza a subsidiar con más impuestos. No ahora, el presidente tiene impuestos, es pago obligatorio. Claro, pago obligatorio. Digo subsidiar el Estado, quizás utilizo el término muy malo acá. Perdone, ¿verdad? Estado, no, excelente, excelente. Si de eso se trata, así aprendemos. El hecho es que el pueblo termina pagando por el Estado, pero el Estado no está ahorrando realmente. El gobierno, ¿no? El gobierno somos todos, usted sabe bien. Muy bien. El gobierno, mire, los niveles de gasto del gobierno yo creo que siguen siendo bastante elevados. Yo sí creo que el gobierno de Honduras puede reducir sus gastos, pero más bien van a subir porque ya están anunciando incrementos salariales. Pero permítame. O sea, todo eso es incremento de gasto. Permítame, solo para que vayamos por ahí. Cuando dijo de los gobiernos más deficitarios fue el del presidente Lobo. El más deficitario. No, ahí no es el más. El más. ¿Caprichoso, desordenado o por el bloqueo que tenía el gobierno? ¿Qué fue lo que impactó? Porque gastaron más. Gastaron más. Y no se saben qué.
Y ese dinero que se gastó no se sabe en qué. Bueno, es que, mire, hay algunos gastos que se tienen que son como estructurales, ¿verdad? En medida que usted incrementa la empleomanía del gobierno, eso se vuelve prácticamente permanente, porque son plazas permanentes. Y eso es recurrente todos los años. Entonces, en ese gobierno, eso no iba en forma balanceada el crecimiento de los gastos, de los egresos, con lo que es el crecimiento que tenía que tener los ingresos. Y tuvieron que recurrir a préstamos. Ya en el gobierno del expresidente Zelaya había habido ya un problema de financiamiento y se había tenido que recurrir al financiamiento del Banco Central, pero iba a ser temporal. O sea que el problema ya en ese gobierno ya se empezó a ver esa brecha, pero en el gobierno del expresidente Lobo se amplió muchísimo más. Pero se había empezado desde antes. Cuando la gente escucha también Fondo Monetario, vienen aquí, vienen caprichosamente, quieren devaluar, quieren que la ENE, pueden asociar que lo que está pasando en la ENE, aunque ha quedado claro que es una lucha ¿Puedo tomar por una negocio. palabra Sí, de lo que sí, usted muy bien. dijo? ¿Por qué dijo caprichosamente? No, usted mencionó caprichosamente viene el Fondo Monetario. No, que la gente piensa claro, que viene, yo digo que la gente dice que eso. la gente piensa que viene el Fondo Monetario, escucha, que viene el Fondo Monetario, quieren devaluar la moneda, quieren hacer esto. O sea, la gente puede asumir, digo los que no saben, que es una cuestión caprichosa, que vienen y que suban impuestos, que devalúen la moneda, que la palabra caprichosa no es necesariamente. En Honduras hay mucha gente que odia el Fondo Monetario Internacional ¿Sí sin sabes por qué? conocerlo del Fondo Monetario Internacional. Y no importa que algunos se molesten con lo que vamos a decir. Uh-huh. Es irrelevante que vayan a buscar la información a aquellos que tienen dudas. Y por eso es que hay internet y bueno que la gente aprenda. Honduras es un país de los originales cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, con el sistema Bretton Woods. Igual que Honduras fue de los países iniciales miembros de la Organización de Naciones Unidas. Igualito. Igual en el Fondo Monetario. Nosotros en el Fondo Monetario Internacional somos miembros, somos país miembro del Fondo Monetario Internacional. Y hemos hecho y hacemos aportaciones al Fondo Monetario Internacional según nuestra capacidad económica. Pero en el Fondo Monetario Internacional no es Naciones Unidas. En Naciones Unidas todos los países, grandes o pequeños, tienen igual voz. El voto de Honduras en la Asamblea General de la ONU es igualito que el voto de la India, que tiene casi 1.300 millones de habitantes. Es igualito. Igualito que el de Haití, igualito que el de Brasil. Es un voto por país en la Asamblea General. En el Fondo Monetario no. En el Fondo Monetario es como cuando usted tiene una empresa. A ver, quien tiene más acciones tiene más voz. Entonces los países, Estados Unidos, el de más voz, porque es el que puso más dinero. Y así siguen los países según lo que ponen dinero. En América Latina, el país que ahora tiene más dinero ahí es Brasil. En una época era Argentina, cuando Argentina es la economía más fuerte de América Latina. Y ahí está también México. Entonces, nosotros somos miembros de esa organización. Y el Fondo Monetario Internacional viene aquí a hacer revisiones porque el tratado de creación del Fondo Monetario Internacional dice que el Fondo Monetario Internacional va a hacer revisiones de la economía de todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Se llama el artículo 4. Y ellos hacen revisiones de la economía de Estados Unidos y dicen qué es lo que piensan de la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, ahora están criticando la política de poner la amenaza de tarifas que ha propuesto el presidente Trump de Estados Unidos. También revisan la economía de Japón, también revisan la de Brasil, la de Inglaterra, la de Italia y también la de Honduras. Pues. Y lo hacen una vez al año. Y eso es lo que acaban de hacer aquí. Vinieron a hacer la revisión. ¿Por qué hacen revisión? Porque el fondo tiene que revisar para que los países no mientan con las cifras, para que no engañen con las cifras. Tienen que seguir una metodología acordada mundialmente. Hay una economía, y usted puede encontrar ahí en internet, busque Manual de Cuentas Nacionales del FMI. Usted va a ver que es un manual que es para todos los países del mundo, es una información pública. Y con ese manual es que trabaja el Banco Central de Honduras para preparar sus cifras. Y todos los bancos que preparan cifras, los entes en el mundo. Entonces ellos vienen a revisar las cifras, vienen a conversar con las autoridades sobre cuáles son las políticas que quieren aplicar, porque el convenio les da la autoridad para hacer eso. De eso se trata. Son compromisos que los países, para ser miembros, han aceptado. Es como nosotros somos miembros de FIFA.
Sí, ¿verdad? Sí. Vienen los de FIFA a chequearnos de vez en cuando. Y castigan. Y ¿Por qué no vienen a chequear? Porque somos miembros de la FIFA. Y porque ahí está escrito que la FIFA puede venir aquí a revisar. Lo mismo es con lo del Fondo Monetario. Exactamente lo mismo. Y en Honduras, que hay tantas personas que tienen acceso ahora a Internet, pueden buscar todo esto. ¿Por en qué puede Internet. pedir la devaluación? Estoy hablando para que toda la gente entienda. ¿Por qué el fondo puede pedir la devaluación de una moneda? Mira, le voy a decir de base. Cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, la tesis era de que los países no debían de devaluar. La tesis era que los países no debían de devaluar porque la devaluación se usaba mucho antes de la Segunda Guerra Mundial para poder vender más, que los países vendieran más barato y compraran más caros. Ese sistema de tipo de cambios fijos, como el que tenía Honduras, se cambió cuando Estados Unidos dijo que ya no más iba a vender oro por dar oro por dólares. Y entonces se volvieron tipos de cambios variables o flexibles. Por ejemplo, el dólar cambia de valor todos los días, cada minuto a minuto con relación al yen japonés, porque el yen es variable. El euro es variable. Es decir, los valores de una moneda en relación a la otra se están continuamente cambiando. ¿Y cómo se determina el valor de la moneda de una en relación a la otra? La oferta y la demanda de la moneda extranjera. Eso es lo primero. En el caso de Honduras, ¿verdad? En el caso de Honduras, el tema es el siguiente. El Fondo Monetario, de lo que yo he leído, de lo que ellos han planteado, y todo eso está accesible, ellos quieren que el valor del empira sea en base a la oferta y la demanda de dólares, de divisas. Y esa es la misma línea que hay en todo el mundo, que el valor de la moneda refleje la oferta y la demanda. ¿Por qué el dólar, el empira en relación al dólar en el último año, acabo de ver la cifra, solamente se devaluó en 1% en los últimos 12 meses? Y si me hubiera preguntado hace 2 semanas era 0.8 y hace un mes era 0.5. ¿Por qué solo fue el 1%? Y no lo que mucha gente decía aquí que iba a ser 5, 6, ¿se recuerda? Decían 5. Sí. No, malo, presagiaron mal, no le salió. La cuestión, solamente 1% se devaluó en el último año. Y no sabemos dentro de un mes si más bien en vez de 1 va a ser 0.9, o sea, menos del 1, menos del 8 como ha estado. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de lo que recibamos de divisas. Si el país sigue recibiendo divisas, bastantes divisas, por remesas, por lo que exporta, por los precios de los productos, y si los productos que compramos afuera no suben mucho, entonces vamos a estar bien. Si el petróleo sigue subiendo, hoy vi que subió el petróleo en ciertos lugares a $70, por miedo al tema de lo que las sanciones contra Irán. Pero se cree que eso es una cosa muy pequeña, porque Irán ahora no es tan grande lo que exporta, va a depender mucho de otros factores. Pero ahora subió un poquito, vamos a ver qué pasa en una semana, si el precio baja, porque el petróleo es uno de los detonantes en la economía nuestra de la inflación. Nosotros importamos todo el petróleo, es mucha divisa que se va. Entonces, el precio del empira en relación al dólar es igualito que hablar de cebollas. Cuando hay un montón de cebollas, el precio de la cebolla sube o baja. Tiende a bajar. Baja. Cuando hay un montón de dólares, el precio del dólar sube o baja. Sí, baja. Es oferta y demanda. Esa es la forma más fácil de que espero que me hayan comprendido las personas que nos escuchan. Entre más dólares queremos nosotros los hondureños, más dólares queremos de demanda. No queremos, entre más demanda hay. Mire, demanda no es querer. Demanda en economía es querer y poder. La gente puede querer lo que sea. Sí, obviamente todos queremos. Para querer y poder es la demanda. Querer y poder. Entonces, si la demanda de dólares sube porque tenemos lempiras para comprar dólares y sube mucho, entonces el precio del dólar sube, a menos que la cantidad de dólares disponibles se incremente también. Y cuando la demanda de divisas de dólares baja, el precio del dólar baja. Le hago una pregunta. Cuando una persona que tiene sus ahorros, póngale poco, una persona que tenga 20,000, 30,000 lempiras y que diga, los va a pasar a dólar. Porque la dólar, asumiendo que es una moneda fuerte, que su lempira no le va a perder valor. Son centavos. Va a ganar diferencial menos de lo que cuesta unas hamburguesas. O sea, le sale lo mismo. En Burger King. ¿Me entiendes lo que dice? Sí. Bueno, cuando saca la cuenta va a ver que
Más bien, lo que ganan intereses en moneda nacional le compensa entonces en este caso. claro, no se olvide que cuando usted compra dólares, es un precio porque el banco tiene que ganar en la intermediación, diferente a cuando usted vende. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, pongámosle que usted compra dólares ahora, y es poquito dólares. ¿Cuánto me dijo? 20.000 lempiras. 20.000. Asumo una persona que le mandan remesas, que los voy a ahorrar, mejor los va a tener en dólar. $800. Está bien, los tienen en dólares, les va a generar poquito de interés, porque es poquito lo que genera, menos del 1%, no genera casi nada. Y le van a dar los dólares, va a tener esa moneda. Ahora, depende de la cantidad que tiene y depende de la tasa de interés que logra. Pero la tasa, los max, nadie le va a dar por $800. Miren, no es es que es ínfimo lo que le van a dar de tasa de interés. O sea, que el espejismo es que si devalúa, si lo tengo en dólar, lo mantengo. Es que depende hay un cuánto pensamiento dinero tiene, pero es que usted me está hablando de 20.000 lempiras. no, es que le estoy hablando en función no de empresario, estoy hablando de una ciudad, del ciudadano común, que cuánto puede ahorrar una persona en un barrio, en una colonia, en una aldea que le manden 20.000, 30.000, con suerte llegará a cuánto una persona. Sí, pero hay gente en el mercado mayoría que maneja millones. No, claro, estoy hablando de comerciantes, pero una persona el trabajador común, un asalariado, pero que le mandan, ¿cuánto podrá ahorrar realmente? Le voy a decir, por ejemplo, en el último año, la gente que logró depositar dinero a un 7% en empiras, le salió mejor que tenerlo en dólares. Porque la devaluación hasta ahora fue de 1%. Sí. Y la inflación fue de 2,3%. Son 4%. Y ahí si estaba ganando 7%, tenía más ganando de lo que perdía. Interesante eso. Depende de las tasas y depende de la devaluación. Hay que entenderlo porque sí, digo, a mí me gusta esto porque es una cátedra, obviamente, por nuestra simpleza. Entendemos, hay mucho economista, hay mucho empresario que por la naturaleza de su trabajo le entiende, se familiariza, aunque no haya estudiado, pero el ciudadano común, como digo, el que le pueden mandar, el que cree, insisto, una persona que es un asalariado que gana 15.000, 20.000, o que en un hogar pueden llegar a 30.000, 40.000, que ahorremos, pero ahorremos en dólar. Es que si gana 30.000 no va a poder ahorrar. No va a poder ahorrar, pues, sí. Obvio. ¿Cuánto necesita? No le queda casi nada, poquito para ahorrar. Hablo si entre parejas, sí, le queda es difícil, es difícil. Le queda, sí, pero no. ¿Cuánto le va a quedar para ahorrar si gana 30.000? Depende de cómo vive, obviamente. Sí, ahora los bancos le sacan a usted. Cuántos hijos tenga y depende a qué escuela los mande. Sí. Es que a mí me gusta... Y yo en mis clases a mí me gusta siempre hablar, contextualizarlo con ejemplos reales. Sí. Porque de ejemplos reales que podemos ver cuál es más o menos una aproximación a la realidad. Tiene razón usted, porque si le dice una persona, sí, ganó tanto, voy a ahorrar, pero a mi hijo lo voy a poner en una escuela bilingüe y voy a pagar más caro, hasta ahí llegó su sueño. Si gana 30.000 y tiene que pagar casa, tiene que pagar alimentación. Y si tiene carro, tiene carro no solamente es la gasolina, hay que pagar a cada año hay que pagar la matrícula, que es un golpe según la naturaleza del carro. Que también hay que pagarla. Sí, claro. Y mantenimiento si no es nuevo. Y si es nuevo, pues tiene una cuota grande. Entonces, para hablar de realidad, entonces de una persona que ha nacido, es poco la diferencia, lo que le quiero decir. No le hace la diferencia le hace cuando usted maneja bastante más dinero. Sí. Definitivamente. Bueno, lástima, se me terminó el tiempo. Es rico hablar así, digo, porque el término no se trata de uno, se trata de la generalidad y que lo abarca uno, por supuesto, porque en esto de economía, insisto, ayer hablaba con un amigo aquí y le decía esto, cuando la gente dice, el neoliberalismo, pero es que escucharon a cuántos políticos decir estos neoliberales de la política, pero la gente en realidad cuántos entienden la terminología. El neoliberalismo es lo que es un tema bien interesante. Aquí la gente ni conoce lo que es neoliberalismo y ataca el neoliberalismo. Exactamente, porque escucharon a políticos decir que estos son los neoliberales y metieron el neoliberalismo. Es como cuando usted ve a alguien le están cortando un pie y qué feo, qué terrible que a alguien le corten el pie, es terrible, una cosa terrible. Pero a veces cortarle el pie a una persona puede ser la salvación de esa persona. Si una persona tiene diabetes, hay personas que tienen que tocar el pie para que se salve. Entonces ya usted ya no lo ve tan malo, ¿verdad? Sí, ya ¿no? Es una alternativa. Es una alternativa. Entonces, qué mejor ejemplo. Es que las cosas a veces son así. ¿Es bueno devaluar? ¿Que Honduras devalúe su moneda? No, no es bueno que devalúe su moneda. ¿A veces es necesario? Sí, a veces es necesario. Es decir, lo necesario hace que se haga lo que sería peor no hacerlo.
Entonces, esa es la forma que todo es así. Esa es la realidad de la vida. Igual que usted o cualquier persona quisiera mandar a su hijo a la mejor escuela posible. Claro que sí. ¿Puede hacerlo? Lo hace. ¿No puede? Manda a la segunda mejor. Así es. Hasta donde se adecua a su realidad. Hasta donde se adecua a su realidad. Correcto. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Se me fue el tiempo, pero vamos a seguir dialogando en cualquier momento, porque esto es realmente interesante y llevar un poquito de esta educación, conocimientos generales que debemos de tener todos en el país. Licenciado Moisés Starman, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y gracias a todos los que nos sintonizaron esta tarde aquí en Doble Vía.